me hacen acuerdo. Ya, ya nuevamente repetiré lo que dije para que se quede grabado. Hemos tomado hasta ahora pues una pruebita de diagnóstico el día de hoy y la clase anterior hemos socializado, ¿no es cierto?, los contenidos y el material que lo subiré al EVA, ¿sí?, cuando me lo habiliten. Yo creo que ya hice la parte administrativa acá en la universidad. Yo creo que ojalá para la otra semana esté con todos los medios virtuales de la universidad ya disponibles. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a empezar a ver nosotros este primer capítulo de introducción a las ecuaciones diferenciales, en donde vamos a ver algunos aspectos como definiciones, terminologías, etcétera, que competen pues tener en cuenta para avanzar en este curso, ¿sí? Entonces, me comentan, chicos, ¿ven mi pantalla ahí? Sí. Sí, profe. Genial. Sí, lo voy a... Entonces, chicos, pues, en este primer capítulo, introducción a las ecuaciones diferenciales, vamos a tener algunos objetivos de capítulo, ¿sí? Objetivos de clase, que el primero, pues, es entender las principales definiciones y terminologías de las ecuaciones diferenciales. Algunos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta son la definición de derivada, ¿no es cierto? Las reglas de derivación, que les comentaba que deben saberla. ¿Qué es la derivada como una razón de cambio? ¿Cuál es la primera derivada y crecimiento y decrecimiento? ¿Sí? ¿Qué indica esto? Y cómo, pues, seguro que ustedes ya vieron cómo medir la concavidad de una función a partir de la segunda derivada. ¿Sí? Recuerden ustedes que la primera derivada de una función nos indica, pues, si esta es creciente o decreciente. ¿Sí? Y cuando yo hago la segunda derivada, esta me va a dar la concavidad. De hecho, ¿no es cierto? Con la derivada, yo puedo calcular si es que estoy ante la presencia de un máximo o un mínimo, ¿sí? Y también puedo calcular si es que este es un máximo o un máximo global. No sé si vieron eso en sus clases, vieron eso en... ¿Ya tomaron, chicos, el curso de microeconomía? Estamos tomando, profe. Ya, eso lo deben ver según en teoría del consumidor, ¿sí? Cuando ustedes hacen todo este tema de encontrar las demandas marshallianas y evaluar una función, entonces se utiliza siempre derivadas para saber si es que estas funciones son crecientes o decrecientes, si es que existe un máximo, un mínimo, global, local, etcétera. Y van a ver también ahí metodologías para saber si eso es ya más materia de cálculo diferencial, ¿sí? Y se lo aplica ya en microeconomía. Por eso les digo que si dejaron acumuladas cosas de cálculo diferencial, ahora las van a utilizar mucho en microeconomía, ¿sí? Entonces, por eso les comento que no es bueno que dejen acumular cosas sin entenderlas, porque al final las van a utilizar. Entonces, bueno, definiciones y terminología, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la derivada, como vamos a hablar más adelante en la notación de Leibniz, es, por ejemplo, yo en la prueba les puse esta notación, ¿no es cierto? dy sobre dx. Espérenme para traer un marcador. Les comento que el día de ayer hice clase en pizarrón y nos fue súper bien en la clase de estadística. En el pizarrón de acá. Yo creo que sí se ve, porque hacerlo con el mouse, como les comenté ayer, es un quebradero de cabeza a veces estar utilizando. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que la derivada de y con respecto a de x de una función que se presenta acá, y es igual a phi, que depende de x,
es otra función phi' de x, ¿no es cierto? Si yo derivo esta función y, voy a tener, ¿no es cierto?, también una derivada de este término phi. Y nosotros podemos, ¿no es cierto?, derivar esta función phi de x con cualquier regla apropiada, ¿sí? Dependiendo de la forma que tenga este phi de x. Si es que es una división, pues vamos a utilizar la regla de la división. Si es una multiplicación, la regla del producto para derivar esto. Y tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, la función y es igual. Chicos, me confirman si se ve acá. Quiero ver mi pantalla. Ya, ahí estoy viendo mi pantalla. Yo creo que aquí tenemos el pizarrón. ¿No es cierto? Lo que dice acá es que nosotros tenemos... Ahí se ve, ¿no es cierto? Y igual... ¿Sí se ve, no es cierto, lo que escribo? ¿No está muy bajo el marcador? Sí se ve. Sí se ve, Lisa. ¿Perdón? Sí se ve. Se ve. Sí se ve. Pantalla completa. Ya, chicos. Y es igual a Euler a la 0.1 x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes ya saben cómo derivar este tipo de funciones. Recuerden que este Euler es la antiderivada o exponencial, como le suelen llamar. Para derivar esto, ¿no es cierto?, necesito alguna regla de derivación que me ayude pues a resolverla. ¿Sí? Entonces, hay una regla muy útil que ustedes ya deberían saberla, que por ejemplo si yo tengo una función de este tipo, y igual a la x, ¿sí?, donde a es un número cualquiera. En este caso, recuerden que Euler es una constante, que no recuerdo el valor, 3 algo, pero es una constante que tiene un valor así como pi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo, ¿no es cierto?, esta forma, ¿sí? Tengo a elevado a la x, acá tengo Euler elevado a la x, ¿sí? Y entonces, si yo derivo esta, ¿no es cierto?, la regla para derivarla sería... Voy a poner en notación de prima para que no se me haga muy largo. Entonces sería, ¿no es cierto?, vuelvo a escribir a la x logaritmo natural de la base, que va a ser a, por la derivada del exponente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa regla, chicos? Esta es una regla que yo siempre utilizo cuando tengo Eulers y tengo el exponencial arriba. Entonces, si yo aplico, ¿no es cierto?, si yo aplico esta regla acá, lo que yo tendría, ¿no es cierto?, ahora sí voy a hacer mi notación de Leibniz, la derivada de y con respecto a x va a ser igual, es igual a lo que yo tengo acá, ¿no es cierto? Escribo lo mismo, la base, ¿no es cierto?, Euler a la 0.1 x al cuadrado por el logaritmo natural de la base, que vendría a ser Euler, por la derivada del exponencial. Si yo derivo, ¿no es cierto?, esto baja a multiplicar, ustedes ya lo saben, 0.2 por 2 me va a dar, 0.1 por 2 me va a dar, ¿no es cierto?, 0.2x. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo que estoy haciendo? Sí, profe, está claro. Me comentan nomás si tienen, espérenme para admitirle, alguien está en la sala. Profe, una compañera está en la sala de espera. Sí, chicos, ahorita me di cuenta. Ya, están dos compañeros. Ya, ahí les admití. ¿Sí? Me avisan si algún otro compañero está esperando en la sala, ¿ya?
Entonces, lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, es aplicar esta regla para resolver esta derivada. Entonces, ¿no es cierto?, esta derivada de dy con respecto a dx va a ser igual. Ustedes recuerdan que el logaritmo con el antilogaritmo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasa con el logaritmo de un antilogaritmo? Les pregunto, por ejemplo, siempre me gusta preguntar a los que están con la cámara apagada. ¿Se elimina, profe? Lady Gabriela Cajamarca. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo de un antilogaritmo? Recuerden que si ustedes, por ejemplo, ponen en la calculadora, le sacan el logaritmo a un número y luego le ponen la exponencial de ese mismo número, regresan al número que le sacaron el logaritmo, ¿sí? Porque el antilogaritmo es lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo natural de un antilogaritmo? Se elimina. Exacto, se eliminan. El logaritmo con un antilogaritmo se suprime, ¿sí? Y si yo termino ordenando toda esta expresión, voy a tener 0.2x por Euler a la 0.1x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué sería, no es cierto, la respuesta? Esta es una derivada sencilla con exponenciales, chicos. No sé si trabajaron bastante. Yo les recomiendo bastante que deriven o que se ejerciten mucho en derivadas con antilogaritmos y logaritmos, porque las reglas para derivar son un poquito más complejas, ¿sí? Y por lo tanto creo que vamos a utilizar bastante antilogaritmo en las ecuaciones diferenciales que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Si yo reemplazo este término de acá por y, entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a 0.2x y, ¿sí? ¿Sí se ve hasta todo? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Sí se ve claramente, ¿no es cierto? Déjenme ver. Estoy un poco... Sí. Sí, yo creo que podemos trabajar de esta manera, ¿sí? Luego borro y voy haciendo cosas, ¿sí? Una manera perfecta de trabajar en lugar de estar utilizando el mouse de acá. ¿No es cierto? Y es eso que tengo resuelto. Ah, ya, chicos, repito, a ver. ¿Alguien de los chicos de acá no avanzó a entender lo que hice este ejercicio? Díganme nomás, chicos, si lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Sí, por favor, ¿podría volver a repetir? Claro, con todo el gusto. ¿Sí? No lo voy a borrar solo lo voy a volver a explicar, ¿sí? Ya. Siempre díganme, repitan, no se quedan con la duda. Yo no tengo ningún problema en repetirlo, ¿sí? Díganme si es que no se entiende, me dicen, profe, repítalo, explíquenos y la cuestión la volvemos a ver. Sí, esta voy a marcar con otro colorcito. ¿No es cierto? Esa es la expresión que vamos a derivar. Y es igual al antilogaritmo elevado a la 0.1x al cuadrado. Entonces, siempre, chicos, que vean bueno, tendrían ustedes que leer también o repasar derivadas de este tipo de antilogaritmos con exponencial, ¿sí? La regla más fácil para hacer esto, yo tengo por ahí un formulario, si quieren se los comparto, ¿sí? A veces bueno, yo
iba estudiando y hacía formularios de cosas, de atajos matemáticos que eran bastante útiles, ¿sí? En este curso también les voy a ir dando como atajos, pistas o lo que decía mi profesor, trucos matemáticos que ayudan a hacer más fácil el álgebra, ¿sí? Entonces, la forma más rápida de hacerse con la respuesta de este tipo de derivadas que tienen una antilogaritmo con un exponencial o que están exponenciados es esta regla de acá, ¿no es cierto? Que sería simplemente primerito bajo escribo tal como está la expresión, la escribo tal cual, escribo el logaritmo natural de la base multiplicado por la derivada del exponente, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplico esto a esta ecuación de acá? Lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto? Lo que me dice la regla es, escriba la misma expresión que es esto, ¿sí? Estoy escribiendo lo mismo, eso que está en azulito. Ahora coloque el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? Es esta, ¿no es cierto? Esta base, ¿no es cierto? Como les digo, Euler es una constante, es un número cualquiera. Aquí también podría ser 2, ¿sí? Como podría ser 3, como podría ser 5. Recuerden, no recuerdo cuánto equivale Euler, pero por ejemplo, pi es igual a 3.1416, ¿no es cierto? Podría ser pi también aquí, ¿sí? Solo que es una manera de representar una constante, ¿sí? Y podría ser cualquier número esto, ¿sí? Pero ustedes siempre pueden utilizar esta regla. Entonces, lo que me dice la regla, ¿no es cierto? Escribo lo mismo que tengo acá la base con el exponente, el logaritmo natural de la base, que es Euler, y derive el exponente. ¿Cuál es la derivada, no es cierto, de este exponente de acá? ¿No es cierto? Esto va a multiplicar 0.1 por 2, 0.2 y se le resta 1 al exponente, que es 0.2x, ¿sí? Y ahora simplemente, como les preguntaba, un logaritmo natural con un antilogaritmo se suprime, esto se va a 0, y ordenando la expresión, ¿no es cierto? Si esto lo paso para acá adelante y esto lo pongo atrás, me va a quedar esto, ¿sí? ¿Se entiende ahí mejor? Y simplemente lo que hago luego es reemplazar todo esto igual a y, o sea, hasta aquí es la respuesta del ejercicio. Solo que para notación, ¿no es cierto? Como lo dice el libro, dice, hagámoslo valer a esta constante exponenciada a 0.1x al cuadrado, hagámosla a valer y vamos a tener esta ecuación de acá, que es lo que justamente estoy presentando en la pantalla. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Si yo reemplazo y, tal como dije, me va a quedar esto, que es exactamente lo que tengo acá en el pizarrón. Entonces, esta ecuación 1, ¿no es cierto? Es llamada ya ecuación diferencial. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a definirla de una manera más adecuada, que es una ecuación diferencial. Para admitirle a algunos de sus compañeros. Ya. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Cuando nosotros nos encontramos con esto, estamos ante la presencia de una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿no es cierto?, tengo la derivada de esta función y con respecto a una variable independiente que es x, ¿sí? Puede haber también, como ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de ecuación diferencial, en donde si yo solo derivo para una sola variable, hago la derivada parcial para una sola variable, va a tomar un nombre, y cuando yo hago la derivada, ¿no es cierto?, para dos o más variables van a tomar otro nombre. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, para hablar de estas ecuaciones diferenciales,
nosotros las podemos clasificar por tipo, orden y linealidad. ¿Sí? Pero me parece que alguien más está. Ya, acá comentan, sí, yo tengo un pequeño formulario que yo creo que le sirvió bastante a mis estudiantes que tenía antes. Sí, tenía un montón de material y como no podía venir trayendo eso en la maleta allá en Chile, dejé un montón de cosas que me arrepiento de haberlas dejado. Ya. Y les recomiendo hagan eso, chicos. Hagan formularios, hagan, busquen en el internet, a veces hay pistas matemáticas para hacer más fácil o llevadero las ecuaciones. Entonces, cuando encuentren algo de eso, lo anotan en su formulario y luego cuando ustedes encuentran expresiones similares, simplemente van a su formulario y van acordándose y van haciendo los ejercicios, las derivadas integrales, etcétera. ¿Sí? Ese es un material muy útil, a mí me servía mucho allá. Entonces, ya, como les comentaba, vamos a clasificar a estas ecuaciones diferenciales por tipo, orden y linealidad. Entonces, clasificación por tipo. Primeramente, si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? O EDO, ¿sí? Estas son las siglas de ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta ecuación de acá que hemos hecho, sería una ecuación diferencial ordinaria, ya que contiene la derivada, ¿no es cierto?, con respecto a una sola variable independiente. ¿Ya? Entonces, si vemos el ejemplo de acá en pantalla de la ecuación 2, nos muestra también que la ecuación diferencial puede contener más de una variable dependiente, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? El lado izquierdo de esa ecuación tiene dos variables dependientes. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En la notación de Leibniz, esto siempre se deriva con respecto, por ejemplo, en la ecuación que está acá, primerita, con respecto a X, en la segunda ecuación de acá, siempre con respecto a X, y acá en la última ecuación, siempre con respecto a T. Entonces está derivando todo con respecto a una sola variable. Es una derivada parcial con respecto a una sola variable. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales, acuérdense ustedes que se van a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Por otro lado, una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes se llama ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, esta primera ecuación de acá, ¿no es cierto? Primero es la segunda derivada de u con respecto a x, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y luego hace lo mismo, segunda derivada de u con respecto a y al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es derivar primero con respecto a x, luego con respecto a y, ¿sí? Ya no es como la ecuación anterior que vimos, que derivaba siempre para una sola variable que tiene en la ecuación. Si vemos el segundo ejemplo también, vemos la segunda derivada de u con respecto a la derivada de x al cuadrado, que es igual a la derivada, a la segunda derivada de u con respecto, aquí ya cambia, ¿no es cierto?, a otra variable, con respecto a t al cuadrado, menos 2 derivada de u con respecto a t, ¿sí? Si acá vemos esta ecuación de en medio, está derivando con respecto a x cuadrado y con respecto a t cuadrado y con respecto a t, ¿sí? Tiene tres variables de interés con las cuales, de las cuales deriva, ¿sí? Y por último, la última ecuación, ¿no es cierto?, también tiene, si ustedes ven, deriva, ¿no es cierto?, con respecto tanto a y como con respecto a x, ¿sí? Entonces acá lo que les comento, pues está utilizando el libro, siempre la notación de Leibniz, ¿sí? A ver, parece que alguien intenta ingresar en la sala.
¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá, chicos? ¿Sí? A veces los estudiantes se confunden mucho con las notaciones, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido de esto, porque hay estudiantes que se confunden. Entonces voy a borrar esto. Me la anotaron, lo revisan. Por ejemplo, como les decía, si yo tengo una función que es igual a x cuadrado más 1 o x cuadrado más x más 1, por ejemplo. ¿No es cierto? Esta es mi función, esta es mi variable dependiente y estas son mis variables independientes, el lado derecho de la ecuación. La ecuación, ¿por qué tiene una ventaja la notación de Leibniz sobre, por ejemplo, lo que hacíamos en el colegio? Y', que sería la primera derivada, ¿no es cierto?, de esto sería 2x, ¿no? Más 1. Esto, la derivada de x es 1. Perdón, chicos, se me va a apagar la computadora. Espérenme. Que no se me apague.